Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy nos hemos venido aquí, en concreto, porque quiero que esté eso detrás y esto detrás. Y allí que no se ve mucho, pero está mi router también, porque me parecía el mejor entorno para grabar el vídeo de hoy, que va a ser una reseña sobre un libro que tenía muchas ganas de leer. Me esperé a tenerlo en la biblioteca, en el libro electrónico, entonces ya no lo tengo. Y está pues como un poco... Me parece que tengo el sol ahí, a ver... Así estoy bastante helada. Y entonces me hice muchas notas en el móvil y tengo todas las notas en el móvil para poder hablar ahora de ello, ¿de acuerdo? El libro en cuestión se llamaba La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, que es un psicólogo social, de acuerdo, de la Universidad de Nueva York. Y bueno, actualmente escribe un blog que se llama After Babel, con más profesionales de este tema. Y es muy interesante, solo que está en inglés. Aún así, luego hablaremos un poco más de él. El caso es que el libro se llama La generación ansiosa y estudia desde la perspectiva de la aparición de las pantallas, el internet y sobre todo las redes sociales, los problemas que se están dando de ansiedad de forma más exacerbada en la generación de 13 a 19 años, o sea, los Zetas, ¿vale? Los Centennials, porque yo soy millennial, ¿de acuerdo? Y qué causas y qué consecuencias ha tenido en estos alumnos, en estos chicos, en estos jóvenes, la aparición de los móviles, los smartphones, las aplicaciones, las redes sociales, etcétera, etcétera. Porque, si bien él lleva haciendo estudios desde 2012, ¿vale? Pero si bien la ansiedad ha subido en general en toda la sociedad, en la cohorte de edad esta de 13 a 19 ha subido mucho más, si veis la gráfica en el libro, que lo que ha subido en el resto de generaciones. Entonces, pues es un problema grave que hay que tratar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tengo aquí mis notas y vamos a ir viéndolas, ¿de acuerdo? Al final es una reseña, meteré mi opinión de vez en cuando. El libro 100% merece la pena, pero si antes de leeros lo queréis ver a qué os vais a enfrentar, pues os recomiendo ver este vídeo hasta el final. Y vale para padres, lo recomiendo sobre todo para padres. Y también vale para profes, para gobiernos, para empresas. Es un compendio muy grande que merece realmente la pena. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita. Si te gusta este vídeo, dale al like. Elegí leer este libro porque ya empecé a ver hablar de él mucho en internet, en las comunidades de profesores. Y bueno, lo vi en la biblioteca, como ahora sabes que tengo un libro electrónico, estaba en el biblio y pues tuve que esperar, estaba reservado, pero bueno, no sé qué esperé bastante, esperé un mes y medio por lo menos. Pero bueno, si no, pues siempre lo tenéis en las tiendas, ¿de acuerdo? Y lo que viene a hacer es un estudio en 4 bloques, ¿de acuerdo? De cómo ha aumentado la ansiedad en la generación centennial, los Zetas, en comparación con otras cohortes de edad, por qué ha sucedido esto. Luego divide entre chicos, chicas, etcétera, etcétera, que también es interesante, y acaba un poco buscando soluciones, ¿vale? Soluciones a nivel de empresa, a nivel de sociedad, a nivel de escuela y a nivel de familia, ¿de acuerdo? Entonces, sus estudios evidentemente se basan casi todos en Estados Unidos, pero también hace estudios de Reino Unido y de Europa, ¿de acuerdo? Y lo que más me ha gustado del libro es que está basado, o sea, cada frase que dice tiene una cita bibliográfica detrás, y las citas bibliográficas además son buenas, no son parafraseos suyos todo el rato, ¿de acuerdo? Estuve viendo de qué revistas, con qué índice de impacto, y realmente su estudio es realmente fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, en Estados Unidos en los últimos 10 años, ¿vale? Porque él publica en el libro, no sé si en el 22 o en el 23, ha habido un aumento de la depresión grave en adolescentes de más del 150% en la cohorte de 13 a 19. No es un sobrediagnóstico, ¿vale? Porque, como os decía, ha aumentado la depresión grave en todas las cohortes, pero en la generación Z se ha disparado.
Y dentro de la depresión grave también hay otros trastornos, o aparte de como la ansiedad, la rumiación improductiva de pensamientos y la depresión, ¿vale? Todos estos han aumentado. Y luego también hay diferencias de género, ¿vale? En las chicas son a menor grado pero más frecuentes estos problemas, y en los chicos a menor frecuencia pero mayor grado de complejidad y gravedad, ¿vale? Y él no culpa al móvil, él no dice móvil sí o móvil no, culpa a las redes sociales y a las aplicaciones de los móviles, de los smartphones. Cree que, como psicólogo social que es, el ser humano es un ser social y nos hace falta, y el móvil es una herramienta positivísima para comunicarse. Pero el problema está en las aplicaciones que nos enganchan a este cacharro y sobre todo las redes sociales, ¿vale? ¿Por qué? Porque él, como psicólogo que es, dice que qué necesita un niño para desarrollarse cognitivamente y socialmente de forma correcta, ¿vale? Entonces, sobre todo habla de el juego libre como forma de aprendizaje, juego libre no guiado y no supervisado, el juego con iguales, ¿vale? De su misma edad, y al final todas las pantallas móviles, la forma de vivir que tenemos en la actualidad, son inhibidores de experiencias. Porque en vez de estar el niño en la calle con otros niños teniendo experiencias, están con una pantallita, ¿de acuerdo? Entonces, como hay menos quedadas con sus iguales, tienen una construcción offline, digamos, una construcción del tú al tú en persona, de su propia personalidad en los años, mis vecinos de arriba, sí se ha escuchado, es una silla arrastrando, en los años que tiene que formarse la personalidad y aprender a relacionarse socialmente, que es cuando llega a la escuela, ¿no? No lo hace, o lo hace menos, y entonces ahí hay cosas que no se terminan de construir bien cerebral y neurológicamente, ¿vale? Al final lo que pasa es que hay una pubertad, digamos, sin ritos de paso. No quiere decir que nos vayamos todos ahí a la selva con taparrabos a hacer ahí como ya la pubertad, no. Pero lo que antes ocurría de llegar a la sociedad, etcétera, etcétera, ya no ocurre tanto. Y sobre todo con la protección, la vida en las ciudades, en que los niños ya no pueden jugar en la calle, etcétera, etcétera, con las sobreprotecciones que tenemos ahora, pues más, ¿vale? Y sobre todo lo que él habla es de no cuando llegan los móviles, sino cuando llegan las redes sociales, los móviles y las pantallas en general, y sobre todo la llegada de las redes sociales, ha provocado una cosa que él llama la gran reconfiguración, que la verdad es que es un concepto que me ha encantado, y es que es verdad. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, etcétera, etcétera, han cambiado la forma en que nos relacionamos con nuestros iguales, en la que nos relacionamos con nuestros amigos, en la que nos relacionamos con nuestros familiares. Y ya después del COVID ni os cuento, ¿no? Todo ha pasado a una esfera mucho más virtual. La diferencia es que a nosotros, de mi generación hacia arriba, este cambio nos ha llegado como adultos, ya están nuestros cerebros sociales de niños formados, y luego, como nos ha pillado como adultos, y aún así hay muchos adultos que incluso a mí me pasa a veces, ¿vale? Pero yo soy capaz de diferenciar qué es verdad, qué es real y qué no en redes sociales. Soy capaz de no sentirme afectada por el supuesto cuerpo perfecto, por la supuesta casa perfecta que aparece en Instagram. Y no necesito, y en parte también sí, pero porque ya todo el mundo lo hace y tú lo haces, ¿no? Como forma de relación social, de ahí lo de la gran reconfiguración. Yo no necesito mostrar mi yo en redes sociales o en internet para ser yo, ¿vale? Mis relaciones con mis amigos siguen estando en la esfera privada. Y de hecho, pues muchas veces en Instagram veréis que comparto que he ido a comer a un sitio, pero yo no saco ni a mis amigos comiendo, ni nada de nada, porque para mí son mundos privados. Claro, el smartphone ha hecho que esto ya no ocurra. Primero, los chicos en la actualidad tienen privación social, porque si están con el smartphone no están con sus iguales, o no se relacionan iguales, están todos ahí con el móvil, pero no hablan, no juegan, no interaccionan. Y también, como solo se juega con el móvil, hemos perdido otras formas de juego que nos enseñaban a cosas de la vida. Todos hemos jugado a la cocinita, todos hemos jugado a las casitas, todos hemos jugado a los disfraces, al supermercado.
Y eso se va perdiendo porque los niños solo juegan con el móvil, porque son adictivos, están hechos para ello, ¿vale? Y de hecho, si no, de hecho lo dice mucho, al principio no quizás, pero Silicon Valley y toda esa gente de California se acabaron dando cuenta de que esto era absolutamente adictivo para el cerebro. Y no lo han parado, al revés, lo han fomentado. Es muy grave lo que han hecho, ¿vale? Entonces, el segundo problema, y es que si ya de normal en la adolescencia tienes alteración del sueño y tus ciclos circadianos se atrasan, pues con el móvil lo que ha generado es aún más falta de sueño. Y es que a los cerebros de los chavales adolescentes les hacen falta 10 horas de sueño para desarrollarse bien. Si estás con el móvil por la noche enganchado, primero ya no te vas a dormir bien, porque el móvil no te deja dormirte bien. Y segundo, vas a dormir menos porque luego tienes que ir al colegio, ¿no? Al día siguiente. Luego, el tema de la adicción por las recompensas inmediatas y variables, ¿vale? Likes, notificaciones, juegos, no sé qué, todos son recompensas inmediatas y que pueden variar. Y si desaparecen, como tú estás acostumbrado a esa dopamina rápida y fácil, te vas a sentir mal, ¿no? Y luego, el contacto con iguales y la búsqueda de reconocimiento de tu propia imagen y de la imagen tuya en los demás, pues con todo esto de las redes sociales, como ya decía, se ha visto muy desvirtuada y muy dañada. El coste de esa búsqueda es mucho más alto. Las chicas buscan más la comparación y el perfeccionismo, se pasan más horas en redes sociales y todo esto lo que les provoca es tener una satisfacción personal más baja. Entonces, acaban expuestas en internet más fácilmente a temas de violencia psicológica, de hostigamiento, incluso de depredadores sexuales, ¿vale? Y son mucho más vulnerables en el contacto emocional, porque no han creado esa fortaleza que hubieran creado en las relaciones personales. En los chicos, lo que está provocando esto es mayor riesgo de enganche a vídeos tipo pornografía, etcétera, etcétera, y exceso de uso de videojuegos. Las chicas también, pero esto se da más en chicos, ¿vale? No tienen el sentido de búsqueda, el sentido de la vida queda debilitado por todo esto, tienen mucha más desesperanza, sobre todo académicamente, tienen las tasas de fracaso escolar en Estados Unidos son mucho mayores en chicos que en chicas, probablemente aquí también, debo decir, pero quizás no es tan patente la diferencia. También siento que vamos a la zaga de Estados Unidos en Europa, ¿vale? Lo que pasa en Estados Unidos hace 5 años ahora está pasando aquí y así vamos. Entonces, bueno, probablemente esto acabe pasando. Y también tienen mayor tasa de suicidio, ¿vale? En chicos adolescentes que en chicas. En chicas hay más de autolesiones, eso sí. Otro problema es que, como están menos conectados con la realidad, están perdiendo el contacto con la naturaleza, el contacto con lo espiritual, en el sentido de estar conectado con tu cuerpo, con el sol, con el clima, con las estaciones. Y hay muchos estudios, de hecho, Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario para mí es muy pionero diciendo esto: el ser humano necesita contacto con el medio ambiente. Para ser feliz, para sobrevivir, para estar equilibrado, tu cabeza necesita naturaleza y los niños no la están teniendo, ¿vale? Porque se me duerme el móvil. Entonces, todo esto está haciendo que tengamos menos contemplación, menos conexión y menos trascendencia con el medio, ¿vale? Más individualidad todavía. Y entonces, al final del libro, después de hacer todo este estudio, que detalla artículo por artículo, como os digo, y si queréis profundizar, esto habla mucho más, obviamente estoy dando como titulares y podéis ir también a ver esos estudios, habla de qué hacer a nivel de gobiernos, a nivel de escuelas y a nivel de familias, ¿no? Entonces, bueno, los gobiernos deberían regular mucho más la publicidad, el uso de redes sociales, el uso de móviles, el uso de pantallas. Las ciudades tendrían que ser mucho más seguras para que los niños volvieran a jugar en la calle. ¿De acuerdo? Las escuelas, pues sin móviles y pantallas innecesarias, sobre todo dependiendo del nivel, pero bueno, hay niveles a los que ya podemos usar las pantallas de forma práctica y útil. Quería decir que este verano en la Comunidad de Madrid ha salido un decreto, que es el decreto 64/2025, por el que se prohíbe el uso de pantallas de forma individual tanto en el centro como en casa para los estudiantes. Y esto me parece una gran respuesta a este problema que estamos hablando en este vídeo, aunque sin embargo a mí
me altera bastante mi sistema de clase invertida. Sin embargo, también tengo que deciros que he hablado con los chicos y con los que estaba haciendo clase invertida o quería haber hecho clase invertida este año, hemos hecho una semana antes de que nos dijeran las instrucciones nuevas de este decreto. Y entonces pues hemos reconfigurado un poco para que no tengan que ver los vídeos ni en casa ni en clase. Y ahora leen del libro, ¿vale? Y el tema de todos los deberes y cuestionarios también lo hemos trasladado a clase. Si este tema os interesa de cómo he reconfigurado la clase invertida para no depender tanto de las pantallas, dejádmelo en comentarios y haré un vídeo. Este camino por el otro y que hacías de ida y vuelta, los padres tienen que aprender a no tener miedo de tener... Yo hay veces que no me ha llegado ni al instituto y ya me está llamando la madre, ¿dónde está mi hijo que no ha llegado? ¿Sabes? Cosas así. Entonces, soltar un poco también esa sobreprotección y mandarle tareas como eso, pues ir a comprar, a lo mejor ir al cole andando con los amigos, eso sí, en grupo de amigos, no solos, ¿vale? Pero darles autonomía ya en primaria. Y luego, toda la adolescencia, el control parental y las rutinas tienen que ser muy claras, las rutinas diarias, las rutinas de uso de teléfono, etcétera, etcétera. Vigilar sobre todo el sueño y el descanso de tus hijos, ¿vale? Las redes sociales antes de los 16 no deberían existir, igual que los smartphones en los adolescentes. Pueden tener teléfonos, pero no smartphone. O un smartphone muy limitado, pero ellos ya saben cómo saltarse las limitaciones. Entonces, tener dumb phones que llaman ahora, ¿no? Teléfonos tontos. Y luego fomentar en tus hijos adolescentes actividades presenciales, incluso trabajillos por la tarde a tiempo parcial, intercambios con otros países, contacto con la naturaleza, incluso esto que es muy americano, recomiendan un año sabático después del instituto, pero bueno, eso quizás. Entonces, si eres empresa, gobierno, profesor, escuela, familia, te recomiendo que leas profundamente todas las sugerencias que Jonathan Haidt hace en esta parte del libro, en la cuarta parte, porque me parecen estupendas, ¿vale? Y curiosamente comenta al final que el autor detectó este problema mientras que estaba escribiendo un libro sobre política y redes, iba a escribir otra cosa y de repente vio esto y dijo no, esto tiene más importancia y hay que dárselo a conocer al mundo, ¿vale? Colabora con otras ONGs como Let Grow, Outside Play o Fair Play, os voy a dejar los enlaces de todo. Sigue escribiendo semanalmente, yo me he suscrito a la newsletter de After Babel, ¿vale? Tiene una web también que se llama anxiousgeneration.com y ahí sigue él hablando, compartiendo estudios, etcétera, etcétera, recursos súper útiles para luchar contra el problema de la ansiedad en esta generación que realmente yo como profe os digo que existe, ¿vale? Y en la que viene ahora también. Y yo decía, ¿por qué tienen tanta ansiedad los niños? Pues probablemente en efecto la gran reconfiguración que han causado los smartphones y las redes sociales tiene mucho que ver con todo esto, porque al final no es solo que en Instagram ves una chica guapa y perfecta de cuerpo, es que ha cambiado toda nuestra forma de relacionarnos como seres humanos y que somos bichos biológicos, no podemos evitar esto, ¿no? Entonces, bueno, el libro para mí merece muchísimo la pena, a mí me ha encantado, me voy a guardar estas notas durante mucho tiempo porque no tengo el libro en papel, pero todos mis apuntes, tengo más apuntes que lo que os he leído, esto es un resumen, porque quiero volver a ellos de vez en cuando porque las cosas se olvidan. Y nada, os invito a leeros el libro, ya sea biblioteca o comprándoslo, seáis padres o seáis profes, que sois los que más me podéis ver aquí, o seáis tíos, me da igual, o personas adultas de la sociedad. Es importante que sepamos lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes, porque al final son el público con el que yo trabajo y los veo día a día. Y nada más que os invito a comentar si ya habíais leído este libro, si lo conocíais, si no lo conocíais, qué pensáis de todo lo que he dicho. Y cualquier otra cosa también la podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.